Hola hermanos, el día de hoy 9 de julio del 2022 es sábado de la 14ª semana del tiempo ordinario. Se termina pues la semana 14 del tiempo durante el año. Mañana pues evidentemente empezaremos la semana 15 si Dios lo permite. Bueno, vamos, hoy es día de los mártires de Gorkum. Fíjense, ellos fueron todos canonizados en 1867. Su historia es bastante dolorosa. Saben que los Países Bajos, pues Holanda, que evidentemente Holanda, Bélgica, pero sobre todo los Países Bajos, Holanda, pues hoy en día hablan mucho de tolerancia, ¿no? Y son ellos los causantes, no ellos los actuales, ¿no? Pero sus antepasados los causantes de la leyenda negra. Todos los ataques en contra de la Iglesia Católica fueron producto de los calvinistas que ahí se instalaron y que llevaron adelante una guerra terrible. Algunos le llaman la guerra de los 80 años, es una manera también de llamarle. Toda esa zona estaba controlada por España, porque evidente Felipe el Hermoso era de Luxemburgo, toda esa zona quedó bajo el control de España, y entonces, bueno, los calvinistas empezaron, digamos, una lucha iconoclasta, a acabar con todas las imágenes, a acabar con los papistas. En 1566 es enviado el Duque de Alba. El Duque de Alba era un hombre recio, fuerte, y entonces va poniendo orden en todas partes y incluso llega a condenar a un par de condes, y eso va a ser el detonante realmente de toda la crisis. El odio contra España va a generar luego el odio contra la Iglesia Católica, porque se miraban unidos el trono y el altar. Y entonces el conde de Merck, que es el que está detrás de todo esto, empieza a movilizar, como les diría, sobre todo a los gueux, que eran los mendigos del mar, que habían quedado en algunas de las islas y que pues era no son soldados propiamente, son un atajo de criminales que inspirados y motivados no por el conde de Merck, van a llevar adelante una serie de crímenes terribles, ¿no? Y entonces toman la ciudad de Briel, y que queda en la desembocadura del río Mosa, y entonces eso les va a facilitar. Miren, hacen pillerías, realmente es una cosa. Como hay varios relatos con respecto a esto, yo creo que los holandeses hoy en día se avergonzarían de todas estas cosas que hicieron sus antepasados. Bueno, lo mismo nos avergonzaríamos nosotros de lo que se hizo en contra de otra gente en nombre a veces hasta de la fe, ¿no? Pero en fin, el tema es que fue realmente doloroso. Había una pequeña ciudad que se llamaba Gorkum. Ahí había un monasterio franciscano y otro de agustinos, y la catedral y nada más, y eso era todo lo que había. A las religiosas las lograron sacar a tiempo, pero los franciscanos, que era un grupito bastante grandecito, pues ahí se quedaron, y se quedó algún canónigo, se quedaron algunos de los agustinos, y bueno, un grupo al final de 19, porque eran realmente 23, pero hubo 4 de ellos que al final renegaron de la fe. Miren, Gorkum se rindió, y el bendito jefe marino, capitán, que se era apellido Brandt, creo, algo así, pues este desgraciado les prometió que les iba a respetar la vida. No tienen idea de todas las atrocidades que hicieron con ellos. Fue una cosa realmente horrible, horrible. Desde el 25 de junio en adelante fue un desastre, un montón de... Es que ya les digo, están todos los relatos, porque hay en la descripción de la muerte de ellos. Resulta, el más famoso de ellos es Nicolas Piech, que es un franciscano, era el custodio de la casa, y él era de ahí de Gorkum, por cierto, imagínense ustedes. Y resulta que 2 de sus hermanos habían apostatado, y tenía un tío que fue el cirujano que lo atendió, porque hicieron pillerías con él. Le quemaron los oídos, le quemaron los ojos, la lengua. O sea, ustedes no tienen idea de todas las atrocidades. El 7 de julio de 1572 los trasladaron a Briel, como les decía, esta ciudad, y ahí pues entonces, vamos, ahí sufrirán el martirio. Ahí encontraron a otros que se encontraban, llegaron 2 premostratrenses que los capturaron, y habían otros párrocos ahí. Miren, los humillaron, ustedes que no tienen idea. Ustedes, realmente, si me pongo a hablar de esto voy a terminar llorando yo. O sea, realmente, ¿cómo puede llegar el espíritu humano a tanta barbaridad, no? En contra, solamente porque ellos no habían hecho nada malo. Es decir, se estaban sirviendo. Se cuentan un montón de bellezas con respecto a la vida de los frailes franciscanos en Gorkum, realmente sirviendo a los más pobres y todo. Y estos mendigos del mar, estos gueux, lo que andaban buscando era dinero, pues, y evidente, imagínense un franciscano, o sea, realmente si viven bien su vocación, pues nada, no tenían nada. Bueno, igual, mártires siguen habiendo, van a seguir habiendo.
Comenzamos a leer hoy el libro del profeta Isaías. Acuérdense que se lee mucho, lógicamente, en el tiempo del Adviento, ¿no? Pero ahora lo vamos a leer durante 6 días, son solamente hoy y 5 días de la próxima semana. Entonces, Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies, y con el otro volaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, la vocación de Isaías está marcada por este gesto místico, si lo quieren, este encuentro místico que tiene él en el templo. Es importante, está en el templo, está en oración. Es decir, Isaías en este momento Isaías es de una familia noble de ahí de Jerusalén. Bueno, para nosotros un muchacho, ¿no? En esa época ya era una persona, llamémosle mayor, tenía 24, 25 años más o menos. Y como dice ahí el texto, pues es a la muerte del rey Osías. La muerte del rey Osías tiene que haber ocurrido alrededor del año 740 antes de Cristo. Entonces estamos antes del destierro. O sea, este es el primer Isaías, el Isaías que es el profeta, el escritor que da paso a una escuela, y esa escuela es la que va a continuar escribiendo hasta, evidentemente, llegar al retorno del destierro. Imagínense ustedes, finales del siglo VI. O sea, estamos en el siglo octavo, y vamos a ir hasta el siglo VI escribiendo el libro de Isaías. Bueno, la vocación de él es preciosa, ¿no? Miren, lo que hay que destacar de todo esto no es solamente la respuesta de él: aquí estoy, Señor, envíame. Claro, está clarísimo, pero es el ambiente, ¿no? Es el escenario, como les diría, precioso, ¿no? La gloria de Dios en el cielo. Acuérdense, en el mundo, en las lenguas semitas, no existen los superlativos. Entonces, por eso, santo, 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 santísimo. Bueno, buenísimo. Eso es lo que está detrás. Y entonces estos ángeles que rodean a Dios, la orla de su manto, el esplendor, ya les digo, es Dios el que está ahí, que es Dios el que nos purifica. Él reconoce quién es. Isaías se da cuenta: yo soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Quién soy yo? No soy digno de estar aquí. Y entonces esa brasa que quema, que le toca los labios, esto ha tocado, pero esto con mayúscula, ¿verdad? Es decir, es la fuerza de la palabra de Dios que toca los labios, que quema, que sabe sabroso al paladar, pero que amarga en el interior. Es evidente, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Isaías es profeta, porque ha sido tocado por el corazón de Dios, ha sido tocado por su brasa ardiente. Piensa en la imagen del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, es esto lo que está detrás. Yo me pregunto, hombre, ¿habrá disponibilidad en nosotros? ¿Habrá disponibilidad para dejarnos tocar por la palabra de Dios? El Evangelio. Seguimos todavía en el discurso apostólico, en el discurso misionero del capítulo 10, en este caso versículos del 24 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su señor. Si el señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La frase que más se repite en este texto: no tengan miedo.
No teman a los hombres, no teman a quien puede matar el cuerpo, no tengan miedo pues a los que pueden matar el cuerpo, teman más bien al que puede meter en el infierno, pues en lugar de castigo el alma y el cuerpo. Por lo tanto, no tengan miedo, ustedes valen más que los pajarillos. La insistencia, ¿no?, en el no temer, no temer, acuérdense que es la frase más repetida de toda la Biblia, ¿no? No tengan miedo. Bueno, lo que pasa es que el Señor tampoco nos anda, como decimos en mi pueblo, dorando la píldora. Es decir, no es que está Él cubriendo, diciendo, ya les digo, por eso a veces esas predicaciones de algunos de los hermanos separados a mí me golpean el alma y cómo engañan a la gente. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame, cargue su cruz. Es que ese evangelio de la prosperidad es muy romanticón, ¿eh? Eso, que Dios te bendice. Claro que Dios me bendice. Si no estoy dudando de eso. Su gran bendición es que murió por mí en la cruz, sin merecerlo. No necesito nada más que entender que en el misterio de la cruz está mi salvación. Adelante. Líbreme Dios de gloriarme de otra cosa que no sea Cristo. Y Cristo crucificado, dice Pablo. Bueno, vamos. Entonces, a donde quiero llegar es a esto. El Señor Jesús no nos dice que las cosas por seguirle a Él van a ser fáciles. En ningún momento. El discípulo no es más que su maestro, ni el criado más que su señor. O sea, le basta al discípulo con ser como su maestro. Entonces, si al maestro le han dicho Satanás, mi arzobispo acostumbra a decir, si del Señor dijeron que era borracho y comelón, ¿qué no van a decir de nosotros? Es decir, es esto también lo que nosotros tenemos que entender. Si somos auténticamente discípulos del Señor, pues tenemos que estar preparados para la prueba, porque esa no nos la podemos quitar de encima. Es concomitante con nuestro seguimiento. Claro, el Señor sabe. Nos pone, tengan confianza, porque ni los pajarillos, ustedes valen más, mucho más, pero ninguno de ellos cae si no es por voluntad del Padre. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. Todo esto está bonito y por eso termina con una sentencia clara. A quien me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré. Ese reconocer, dar razón de la esperanza, como diría Pedro, dar razón de nuestra fe. Claro, ¿en qué lugar? En todo lugar, en todo momento. ¿Ya? Lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Ay, todos los pecados se van a revelar tarde o temprano. No estamos en ese punto. Es el secreto de la palabra de Dios, la fuerza de la palabra de Dios, que debe ser conocida y que no debemos tener miedo de pregonarla. Vivir el evangelio cada día se está volviendo más complicado. Vivimos en un ambiente que no favorece el cristianismo, no favorece la fe. Por eso es imprescindible, por eso es necesario no acobardarnos. Nos podrán matar, pero no nos van a quitar la verdadera vida. Les invito a hacer oración. Gracias por poner luz en ese ángulo siempre oscuro de mi mirada y de mi amor. Por la invitación, siempre extraña, a que en mi vida entren todos los buenos y los que todavía no saben que lo son. Con el paso del tiempo voy aprendiendo que el verdadero amor, a menudo, es un sendero donde el camino se corta. Pero hoy es por ahí, por donde quiero buscarte. Y hacerlo sin miedo a que después de intentarlo tengas que darme la vuelta y ver que, de nuevo, pudo en mí más el miedo al otro que la confianza en ti. Arráncame ese miedo, Señor. Esconde mi cabeza en tu regazo, hasta aprender a amar con tus entrañas. Clávame en esa cruz de perdón y de vida en la que hasta el ladrón puede encontrar su paraíso. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de los mártires de Gorkum, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos.